Bueno, ahí están viendo la sala, nos tocó la sala 1. Desde Copúa vamos a estar Mauro Romero, Agustina Martín y yo. Creo que de la unidad de coordinación están Silvina y, no llegué a ver quién más, Sandra. Bueno, no llegué a ver, ahora no los veo. Karina y Juan Pablo. Karina y Juan Pablo, y por antropología entiendo que está Manuela y Aníbal, ¿no? Sí, y Agustina también. Agustina, perfecto. Bueno, bienvenidos. La idea es poder, como decía Paloma, poder de alguna forma empezar a esbozar el modelo territorial a partir del documento que les llegó y estas preguntas disparadoras, que entendemos que son algunas de como inicios y orientaciones sobre cómo empezar a dibujar sobre el plano y tener ideas territoriales que puedan de alguna forma ayudar a territorializar las acciones del plan urbano ambiental. Podemos ir viendo principio por principio y dibujando en cada uno. Haceme un poquito de zoom porque ahí no leo las preguntas. A ver, ahí está. Bueno. ¿Querés que vaya leyendo las preguntas? Genial. A ver. Empezamos entonces con ¿qué tipo de intervenciones urbanas y en qué sector de la ciudad se pueden desarrollar para que puedan mitigar los efectos del cambio climático? Como ejemplo, inundaciones e islas de calor. Las leemos las tres y si quieren vamos trabajando sobre estos tres temas y después pasamos a otro rasgo. ¿Qué acciones sobre el territorio propondría para aumentar la resiliencia de la ciudad? ¿Y qué proyectos se pueden realizar para mejorar la calidad ambiental? Muy bien. Pido la palabra. Sí, Sira. Adelante. Estás muteada, creo. Justo te muteaste cuando... ¿Ahora puedo hablar? Perfecto, ahí está. Sí, cuando se habla de mitigar y adaptarse al cambio climático, no es en qué lugares, son acciones, múltiples acciones que hay que tomarlas en toda la ciudad, algunas más, algunos sitios más, otros menos, pero se trabaja en conjunto, y eso tiene que ver también con la resiliencia, no son cosas separadas de que la resiliencia. Entonces yo propongo que trabajemos, que las ciudades están más, todo el tema de mitigar del dióxido de carbono, etcétera, es una política nacional al cual nos acoplamos también como ciudad. Pero algo muy específico de las ciudades, adaptarse al cambio climático, que ahora pasa como dimensión más importante, por ejemplo, la isla de calor, inundaciones, etcétera. Para lo cual, todas las ciudades están usando el recurso llamado infraestructura verde y azul. Entonces, lo que yo propongo es complementar o que forme parte del conjunto de mapa territorial el mapa de infraestructura verde, que sería tomar de la matriz físico-ambiental aquellas áreas que nos pueden prestar servicios ambientales y ecológicos interesantes, no solo para beneficio de las personas, sino también para atender la adaptación al cambio climático. Sabemos que lo verde, la infraestructura verde y los componentes naturales nos ayudan, tiene múltiples beneficios, no son unidimensionales los beneficios. Tiene beneficios económicos, culturales, sociales, ambientales, de salud, todo. Entonces hay que integrar todo, no separarlo. Entonces, tanto para la resiliencia urbana como para atender a los efectos del cambio climático, propongo que nos enfoquemos de una buena vez en ver dónde en la ciudad están los componentes naturales más eficientes para nuestros objetivos personales y ecosistémicos, y tratar de mapearlos y decir, bueno, esto es lo que tenemos que cuidar, y más allá complementado, por supuesto, con qué cosas no debemos tocar, en el sentido patrimonial o de paisajístico también, ¿no? De tener como un enfoque de paisaje
que abarque toda la ciudad, y no estar buscando pedacitos de ciudad. Eso como objetivo general. Después uno va bajando y va distribuyendo, va viendo territorialmente que no hay nada igual. Eso es lo que quería proponer. Perfecto, Cira, muchas gracias. Creo que ahí yo no lo estoy viendo, pero me parece que las chicas lo escribieron. Para repasar entonces, tener el mapa de la infraestructura verde, entender... azul, perdón, entender las cuestiones que hay que preservar en cuanto al patrimonio y no hablar de algún sector en especial, sino abarcar toda la ciudad con las cuestiones del cambio climático. No sé si quería seguir, Cira, perdón. ¿Cómo? No sé si quería seguir tomando la palabra. O si habías terminado. Bueno. Seguimos. Se nos corre. Ahí está. A ver. Ahí vuelvo a compartir, se me desconfigura la pantalla. Tranqui. Ahí volvimos. Perfecto. Bueno, estábamos en calidad ambiental. No sé si alguien quiere retomar los comentarios de Cira. Me parece que era un gran aporte el que hizo sobre la calidad ambiental de la ciudad. Desmutense y tomen la palabra porque cuando comparten pantalla yo no los veo. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos los planteos que hizo Cira. Perfecto, Parece María. perfecto. A ver, ¿me escuchan? Sí, Guillermo. Bueno, no, yo quería saber si tenemos una información de base sobre estos temas. O sea, para saber qué es lo que hay que hacer, deberíamos partir de cuáles son los problemas actuales, la información sobre los problemas del cambio climático, de infraestructura verde, de resiliencia, para ver cómo corregirlos. Por ejemplo, de resiliencia, yo en algunas reuniones hemos tenido con el grupo de resiliencia del gobierno de la ciudad, sé que hay mucho material construido y acciones que están tomando que sería importante conocerlas. Sobre lo que decía Cira de la infraestructura azul y verde, habría que tener datos duros de qué es lo que está actualmente y cuáles son los déficits para llegar a un estándar correcto. Y sobre el cambio climático también, ¿cuál es nuestra situación con respecto al cambio climático, con respecto a la luz, ¿cómo se llama? Al carbono, a las cosas que hay que corregir, cuáles son las cifras y qué es lo que hay que hacer para llegar a un estándar, ¿no? En el modelo territorial que construyó, que encargó el gobierno territorial a Salvador Rueda, yo participé del plan urbano ambiental anterior. Hay también algunas ideas que me parece importante retomar en ese sentido, como la relación entre espacio construido y espacio libre, y el concepto de la compacidad corregida, o sea que para determinada superficie de construcción en duda, hay que tener un porcentaje de infraestructura verde para corregir la compacidad, ¿no? Bueno, parece que tendríamos que llegar a cifras o acciones concretas. Perfecto, Guillermo. Ahí lo están anotando los chicos. Recuerdo en el último taller que creo que nos tocó juntos y vos hiciste el aporte en las acciones de la compacidad corregida y forma parte de una de las acciones, pero entiendo el comentario de tener la información de cómo está el diagnóstico actual de
de ese tema. Me parece genial. Bueno. La pregunta sobre... Sí, Mauro. No, decías, sobre los comentarios de Cira y de Amalía, lo interesante obviamente de tener una visión integral sobre temas ambientales y respecto a la infraestructura verde y celeste y azul, creo que también está la posibilidad de identificar dentro de esos rasgos y datos que nos faltan, una visión de futuro, ¿no? Que quizás eso sí pueda, lo hago como una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la visión de futuro sobre estas problemáticas? No sé si tienen formada alguna opinión sobre eso. Yo pienso que si hacemos una visión integral, tal como comentaba Cira, pienso que eso redunda en una visión de futuro, porque entonces mejoraríamos no solamente el hoy, sino el futuro, en cuanto al territorio de la ciudad, ¿no? Ahí lo están sumando. Entiendo la pregunta de Mauro y los aportes. Yo también coincido en ver a la calidad ambiental de manera integral, pero también hay lugares de la ciudad que tienen una isla de calor mayor que otros sectores, entonces como que también podemos detectar que hay comunas que tal vez les falta como espacios verdes o no sé, hay lugares donde los arroyos pueden tomar protagonismo y la infraestructura azul puede tomar protagonismo, entonces si tuviéramos que de alguna forma meternos en el territorio, ¿qué podríamos decir sobre esos temas, no? Hola. Sí, sí, se escucha. Sí, se pueden mencionar componentes, pero no se puede determinar ahora en qué parte de la ciudad. Sí, podemos decir, hay cosas muy localizadas como el Río de la Plata o los arroyos, pero en general lo que hay que ver es la relación conjunta entre la matriz ambiental, la socioeconómica, etcétera, y cómo viene el cambio climático. ¿Cuáles son las áreas? No tenemos un mapa de riesgo para pensar áreas vulnerables, y tampoco un mapa de aptitudes, dónde es mejor poner tal cosa o hacer tal uso de suelo, etc. Y estamos muy enfocados en lo físico, tan es así que lo territorial, la matriz territorial ambiental figura muy poco. Se nombran otros componentes, el transporte, vivienda, otros componentes como si fuera un piso homogéneo. Y después una cosa que me había olvidado mencionar, que junto con esto van todas las tecnologías y metodologías que usan a la naturaleza en beneficio nuestro, como los que ahora ya están universalmente se están adoptando, que son los sistemas basados en las soluciones basadas en la naturaleza, dentro de las cuales están los sistemas de drenaje sustentable, etcétera, etcétera. Son sistemas más baratos, no acudir a los sistemas artificiales cuando podemos utilizar a la naturaleza en nuestro beneficio. Y en general, para evitar la extinción de la experiencia que tenemos con la naturaleza, porque estamos en una zona límite con
con no suficientes espacios verdes, no tenemos lugares para tener la experiencia de contacto con la naturaleza, lo cual hace a nuestra salud. Por eso es que yo enfatizo también de ir pensando en la infraestructura verde y azul como un sistema ambiental que orienta la urbanización, digamos, y va diciendo dónde sí y dónde no, y qué tenemos que valorar y qué necesitamos nosotros, qué cosas hay que valorizar primero y construir después, y no ir temáticamente o sectorialmente por cada caso. Nada más. Fantástico, Cira. Muchas gracias. Está perfecto. Retomo eso que capaz no se anotó, perdón, ahí te dijo Guillermo, pero lo de Cira de también pensar los componentes, ¿no? Creo que no llegamos a notar eso. Yo me planteo que, bueno, por lo menos lo que a mí me gustaría es concluir con un modelo territorial que tenga plan del sector, propuestas concretas, planos, como la mayoría de los planes urbanos de las ciudades que tienen, por ejemplo, Rosario, ¿no? O París en Europa, propuestas concretas, ¿no? Decir, bueno, la infraestructura gris no nos corresponde a nosotros, pero la infraestructura azul y verde, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles serían los corredores ambientales? ¿Qué hacemos con los arroyos entubados? ¿Qué pasa con el borde costero? Como una cosa concreta, o sea, corredores ambientales en tales y cuales lugares, tal cantidad de superficie, de donde se necesitan, etcétera. Pasar de los conceptos generales compatibles, bueno, estamos todos de acuerdo con la propuesta urbanística y arquitectónica, si se quiere. No sé si es posible. ¿Vos querías decir algo, Mau? Ahí lo están anotando, Guillermo, fantástico. No, lo que quería decir que también hay un componente físico aparte del componente natural, o sea que parte del ambiente también es cómo nuestros edificios responden al ambiente, y ahí también tenemos poca información y hace falta como un mapeo energético de nuestros edificios, porque están construidos en épocas donde, la mayoría está construida en épocas donde no se cuidaba tanto los sistemas de cuidado energético, o sea, aislar bien los edificios, tener una resiliencia interesante en cuanto al gasto energético de cada uno de los edificios. Sabemos que la construcción es uno de los que más emplea dióxido de carbono en su materialización. Y tenemos todo un parque construido que no lo tenemos clasificado energéticamente y que tenemos que de alguna manera, en algún punto, recomponerlo si queremos ser carbono neutrales también. O sea, parte también del ecosistema ambiental. El mapa energético me parece que es necesario construirlo. Si uno entra, por ejemplo, en el código urbanístico de Manhattan, está manzana por manzana la información sobre el consumo energético. O sea que es posible hacerlo. Sí, también un etiquetado de edificios se puede hacer, de acuerdo a su consumo energético. Y detectar así de dónde, de alguna manera, la reconstrucción energética de cada edificio, o la reconversión energética de cada edificio, en qué situación está y cómo afecta al resto de la ciudad, ¿no? Y también cómo se encuentra acorde a la infraestructura que hace de soporte, ¿no? En cada lugar. Quería hacer un comentario, pues, Celeste. Sí, Augusto. No, nada, un poco a lo que hacían referencia de los datos y demás, Cira, Guillermo. Quería pasar una información. Yo recuerdo el año pasado cuando hacíamos el diagnóstico, nos juntamos con distintas áreas del gobierno,
nos comentaban, y hay una que ahí la busqué, ahora voy a pasar el link. Están todos esos datos, están en la página del gobierno de la ciudad. Muy bien. Buenos Aires, ahora voy a pasar ahí por el chat, que hay como una evaluación preliminar de resiliencia de la ciudad, que forma parte de las, creo que 100 ciudades, y hay todo un diagnóstico, están los mapas de riesgo, no sé cuán actualizado es, pero presumo que no es de hace mucho, a partir del 2016 creo que se unió la ciudad. Y todos esos datos está la subsecretaría también de política de infraestructuras verdes, que desarrolla todos estos temas. Y los datos están, habría que obviamente evaluarlos y analizarlos quizás con mayor profundidad, pero están ahí en el plasmados, ya hay varios, digamos, están esos mapas de riesgos sustentables y demás, y todo este diagnóstico y plan de resiliencia. Ahora yo lo voy a pasar en el chat, así lo pueden chusmear. Bien, muy bien. Entiendo que en el documento que habla Augusto también se hace un mapa de dónde podrían estar los corredores verdes ambientales, ¿no? No sé si es el mismo, pero me parece que hace planos de propuestas también. Sí, porque recuerdo también que nos habían pasado, bueno, muchas acciones que hicieron también sobre, si mal no recuerdo ahora, sobre el riachuelo y sobre algunas áreas de reserva, y sí, parque de arbolado lineales y demás. Si mal no recuerdo, había algunos proyectos, incluso algunos que se habían hecho. Pero ahí lo mando, si quieren por el chat, se los paso. Dale. Cele, ahí también yo le pregunté a Cira por el chat cuáles serían los componentes para que los listara, de los que ella hablaba, y ahí ella escribió que los componentes serían los ríos y arroyos, sus cuencas, el arbolado urbano, todo espacio natural o seminatural, terrenos absorbentes, y el uso de soluciones basadas en la naturaleza, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico. Pero por ello debemos cambiar la visión de la ciudad como sistema socioecológico y conocer los servicios urbanos y ecosistémicos. Parte de esto ya está puesto en diferentes papelitos, pero bueno, ahí lo sintetizamos. Pero está bueno sumarlo como los componentes que de alguna forma caracterizan a la calidad ambiental. Me parece bueno sumar ese aporte de Cira. ¿Podés repetir? No te escuché. No, que lo que le escribiste a Silvina en el chat, lo vamos a sumar a los papelitos, así queda plasmado en el Miro, los aportes de los componentes. Está bien, alguien mencionó lo de los corredores, o sea, todos estos componentes tienen que estar unidos, o sea, por corredores biológicos o no biológicos, lo que sea, porque tenemos que atender muchas cosas, tenemos muchos problemas que atender simultáneamente, y además los beneficios son múltiples, entonces tenemos que entrar en esa complejidad con otra mirada, no con la mirada de asentar usos nada más. ¿Sí? Perfecto, Cira. Ahí lo están sumando. Podemos pasar a otro principio tal vez, y si hace falta volver, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que empezamos menos 10, así que podemos pasar al segundo. Dale. Bueno, las preguntas en calidad de vida es: ¿en qué áreas de la ciudad se podrían diseñar o crear espacios públicos? ¿Dónde se podría aplicar el proyecto de corredores verdes para mejorar la biodiversidad? Y el último, o es la última, no, me subí eso. Gracias. ¿Qué lugares de identidad marcada se deben proteger y potenciar culturalmente? Como ven, están muy orientados a identificar en el territorio estas acciones, ¿no? O sea, corredores, biodiversidad,
identidad urbana, concepto de ciudad de cercanía, todo eso es orientado a mapear, ¿no? Ahí toma la palabra. Me parece que Guillermo, la cuestión de la compacidad corregida también la podemos sumar, ¿no? En esta... Sí, cómo no. Sí. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo pienso que deberíamos también ver con la identidad metropolitana, con la perspectiva metropolitana, ¿no? Porque los corredores verdes, por ejemplo, tienen que ver con lo que pasa fuera de la General Paz, los lugares de cercanía también, o sea, en una metrópolis como Buenos Aires, no puede pensarse en la ciudad de los 15 minutos total, sino que en cada sector podrá haber un lugar de ciudad de cercanía que abarque la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Quizás, Celeste, estoy pensando que para mapear, me parece que la pregunta más, no sé si es fácil, pero como para por ahí poder mapear, es el tema de la preservación de la última pregunta, que está orientada a la preservación. Pienso en lugares como icónicos y que además hay un reclamo también por esa preservación de esos espacios. Totalmente, sí. La que tenía que ver con la identidad, la última creo que es. ¿Qué lugares de identidad marcada se deben proteger y potenciar culturalmente? Me parece que ahí podemos. Es difícil como empezar a decir dónde. Sí, Cira, perdón. No, querría decir respecto a la identidad y el patrimonio. Todo lugar tiene identidad para alguien, o es patrimonio o es valorado por alguien. No podemos decir únicamente sí a otro nivel, urbano, universal o nacional, uno puede distinguir algo excepcional, de valor excepcional, pero no podemos decir tenemos que preservar como ahora. Las APH se preserva y hay otros barrios que no se preservan o que no tienen la misma actitud. ¿Por qué no? Uno tendría que tener un plan general que respete la identidad, que porque no se respeta porque no se escucha a los vecinos en general, salvo demandas físicas así dinámicas, pero la percepción de los vecinos, que ahí podría entrar antropología urbana, hacer estudios, no se tiene en cuenta. Y es fundamental, porque el apego al barrio es generalizado, digamos. Entonces tenemos que tomar una actitud diferente también, más sensible a las demandas físicas y funcionales de la ciudad, y no solamente atender a ellas, sino, y por eso digo, la identidad es un poco lo que dicen los vecinos, no lo que decimos nosotros. Nosotros podemos opinar de algo de valor excepcional que uno propone y los demás tienen que acordar, pero no somos quienes para decir acá sí, acá no, acá se puede hacer cualquier cosa y acá hay que respetar esto. Tenemos que tener la valoración de los vecinos que no la conocemos, o no la escuchamos, mejor dicho. No la queremos escuchar porque es intangible. Lo intangible no entra acá. Acá entra todo lo que se puede tocar y patear. Y nada más.
no sé, Guillermo, o Analía creo que también estaba. ¿Cómo? No sé si quieren sumar algo, entiendo que este también es difícil porque como me subís un poquito, creo que es Agus, no me acuerdo, Manu. El nombre del principio, calidad de vida, ¿no? Sí. Es difícil llevarlo a territorio, pero ahí está. Pero creo que también la pregunta, esto que decía Silvina de la última, a mí me parece que la primera también podemos decir, bueno, ¿en qué lugares que de la ciudad se pueden crear espacios públicos? Claro. Esa me parece que podemos de alguna forma retomar el concepto de espacio público y dónde hace falta. Pero ahí hay algo que no entiendo, ¿no? La ciudad está allí, no, todo es espacio público en la ciudad. ¿Dónde no hay espacio público? Las calles son espacios públicos, y los espacios verdes también. Entonces, Sí, nos ¿dónde estamos es que no refiriendo, me hay? parece, a los espacios públicos Que hay de que calidad crear. que puedan ser usados por los vecinos. O sea, las calles están muy destinadas a circulación vehicular y no son lugares de descanso o de disfrute de los vecinos. ¿Que pueden convertirse? Sí. París está haciendo un gran plan de conversión de espacios, avenidas de circulación en espacios públicos arbolados. La pandemia contribuyó mucho a esta tendencia, ¿no? Sí, me parece que va del lado de lo que dice Guillermo, que desde ya que todo es espacio público, pero por ahí dejar de darle espacio capaz al automóvil o al estacionamiento y empezar a hacer espacios más amigables, con más equipamiento urbano. Tiene que ver con eso, me parece la pregunta. Está bien, está bien. Podemos pasar al tercero, sí. Eso, pero yo creo que también hay que tener en cuenta las posibilidades del habitante de la ciudad en cuanto al traslado, en lugares en los espacios públicos que últimamente, por ejemplo, para gente con algunas imposibilidades no puede trasladarse, como por ejemplo lo que se ha hecho con el tema del centro de la ciudad, que bueno, tenés que tener una autorización expresa para trasladarte en auto, y puede ser una persona que está discapacitada y no puede trasladarse. Yo creo que eso tendría que tenerse mucho en cuenta, si bien los espacios públicos, pero espacios públicos que también sean accesibles a todos, no solamente a una parte sola de los habitantes, ¿no? Totalmente. Y aparte, digamos, creo que también tiene que ver con la calidad del espacio público, la peatonalidad del espacio público, el eliminar barreras urbanas. Bueno, todo eso tendría que estar sumando para en esta categoría, ¿no? Claro, por supuesto. Es muy importante lo que está diciendo Amalia, porque me ha pasado que con el tema de la bicisenda, hay tanta bicisenda que no había un espacio para que una persona en silla de ruedas pueda ir a un médico a mitad de cuadra. En algún lado yo esto lo planteé y vi una mejora, pero creo que para todo proyecto que tengamos en cuenta para un futuro y demás, con todas las modificaciones que esto va a llevar, tenemos que tener en cuenta a las personas con discapacidad. Algo que también me llamó la atención cuando hoy se dio, Paloma hablaba de todo el proyecto, habría que hacer una modificación, porque no son personas con capacidades diferentes, son personas que tienen una discapacidad, y es fundamental empezar a cambiar este concepto, porque ellos mismos se sienten muy molestos cuando se les dice que son personas con capacidades diferentes. Mi lugar en el COPE es pensar una ciudad y en este espacio para este tipo de personas, donde todo proyecto se tenga en cuenta también, porque está buenísimo la bicisenda, nadie lo va a dudar,
pero entendamos que no todos vamos a estar en una bicicleta, que hay gente que no tiene acceso a una vereda. Esas son pequeñas reestructuraciones que hay que hacer, hay que pensar en otro tipo de personas que por ahí no tienen manera de defenderse y demás, y bueno, sería bueno en algún lado dejar incluido que cuando piensen en una ciudad sea para todos, inclusive para las personas con discapacidad, que en algún momento todos vamos a llegar a tener alguna situación. Así que me gustaría en este tiempo dejar asentado esto, ¿sí? Perfecto, Sí, justamente a eso yo me refería, porque hay, por ejemplo, demasiada bicisenda y hay lugares donde las personas con alguna discapacidad no pueden trasladarse. Totalmente, y recuerdo el último taller que también me tocó estar con María Teresa y sumamos esas acciones que ella planteaba, así que viene bien retomar eso. Y también creo que una de las preguntas disparadoras tenía que ver con la ciudad de cercanía, y ahí el comentario de Amalia creo que es pertinente para entender que, bueno, que también podamos resolver cuestiones cercanas a nuestro hogar, ¿no? La mixtura de usos y los cambios en los usos de suelo, me parece que también lo podemos anotar. Podemos pasar al siguiente, tal vez, y de última volvemos a este. Bueno, conocimiento e innovación, la pregunta es, ¿dónde se pueden generar distritos de conocimiento que potencien la dinámica urbana de los barrios? ¿En qué áreas se podría potenciar la matriz existente de salud, educación y seguridad? ¿Dónde se podría mejorar? ¿En qué centralidad de la ciudad se podría intervenir para propiciar espacios donde se desarrollen los empleos del futuro? ¿Dónde se podrían implementar las nuevas herramientas digitales? Esas son las preguntas de esta temática. Hay toda una cuestión ahora muy latente con el centro de Buenos Aires, ¿no? Cómo reconvertirlo. Ahí también tenemos un tema. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. Ahora que se liga con la ciudad de proximidad, ¿no es cierto? Los distritos, el distrito económico, como el de innovación o los que se han creado acá, tiene un doble filo, porque por un lado es productivo, es sinérgico, atiende a eso, y por el otro lado genera gentrificación, o sea, expulsión o alza de los valores del suelo, qué sé yo, hay que ser un poquito cautos con eso. Sí, yo me inclinaría con una política de que atiende tanto el tema de trabajo en proximidad también, descentralización del trabajo o del teletrabajo incluso, que ya en otras ciudades se está implementando, en centros barriales, por ejemplo, barriales o comunales, digamos, más cercanos, de modo que uno pueda tener clústeres o pequeños agrupamientos, no grandes distritos, ¿no? Sí, hola Cira, ¿cómo estás? Me sumo a esta sala un segundito, y en relación a lo que dice Cira, podríamos preguntarte entonces, ¿tenés identificado alguna centralidad? Ves que tenemos la pregunta 3 para poder graficarla en el modelo territorial. ¿Qué centralidades crees que podrían convertirse a escala barrial o a escala de una ciudad de proximidad? Uno no puede opinar acá sin tener los datos y las tendencias que van. Por ejemplo, acá en Belgrano
En la Comuna 13 hay una cierta tendencia. Pero entonces habría que identificar ahí donde hay tendencia y si hay aptitud para eso, y si ver los pros y los contras, y ver unirlo con otros servicios. Esto es una primera aproximación, pero a nosotros de estas conversaciones nos interesaría como poder tener en cuenta esto que vos tenés detectado, marcado en el territorio. Nosotros podemos después salir a buscar los datos y a elaborar eso con los datos, como vos decís, pero... No, es difícil, yo puedo marcar algunas cosas que uno ve a la vista, pero nada más, qué sé yo, en Avenida Libertador, descentralización de oficinas se está yendo. Entonces, bueno, ver, primero falta todo ese análisis de qué tendencias hay ahora en ese sentido, y si podemos aprovecharlas, o mitigar sus posibles efectos. Hay que hacer todo un análisis integral, no localizar acá, allá, todas cosas sueltas, porque después cada localización tiene su impacto. Sí, estamos impacto haciendo local, impacto en el transporte, entonces hay que verlo y simularlo con algún modelo, qué sé yo, ver un poco las interacciones. Justamente lo que decía Cira, yo estaba pensando exactamente lo mismo, y por ejemplo, acá en la parte de Belgrano, no me acuerdo la calle, pero creo que es Monroy, Lugones o algo así, el Centro de Gestión y Participación tiene todo un parque, y hay lugares, se me ocurre, no sé, pero bueno, son los centros de gestión y participación que podrían ser lugares donde servirían para todo esto que se está trabajando, ¿no? Se llaman comunas ahora. Sí, bueno, sí, por supuesto, en la comuna, pero bueno, te quiero decir, lo que yo estoy hablando son unas torres que están acá, que están muy bien organizados, ¿no? Amalia, vos dirías que en las sedes comunales se podría establecer como esos centros. Ok, sí. Ahí está, ahí tenemos una identificación, sí. Como que ¿Y crees que son suficientes las sedes comunales que tenemos al momento? Digo, ahí no, eso no te puedo decir, pero por ejemplo, claro. sí hablaba también en Belgrano, yo vivo en Belgrano, entonces ¿viste? Estoy acá en el medio, estoy en Belgrano R, pero bueno, la Comuna 13 está en un edificio donde está también el Ministerio Público Fiscal, el Total Banco y todo lo demás, pero la comuna, creo que es la 12, no sé, la que yo estoy hablando, está más en un espacio verde alrededor, entonces eso sería bueno que se implementara en alguna de las comunas. Yo sé que la 1 está ahí en Uruguay, entre Córdoba y Viamonte, no sé si habrá cambiado, no sé qué, pero no es un lugar con espacio verde alrededor, pero bueno, hay lugares donde se podrían establecer. Ahí de las preguntas que teníamos en calidad de vida, había una que hablaba de en qué áreas de la ciudad se podrían diseñar o crear espacios verdes públicos, y entonces en relación a lo que dice Amalia, podríamos detectar qué sedes comunales tienen esta posibilidad de desarrollar espacio verde público en su alrededor. Ella tiene como ejemplo el de... La Comuna 1 ahora está en lo que era el edificio Patronato de la Infancia. Sí. Y tiene un espacio verde bastante interesante en la manzana. Bueno, estoy totalmente desactualizada. Estaba bien en Uruguay. A mí me parece que el modelo territorial ineludiblemente debe terminar con una clasificación, un estudio, una propuesta de centralidades. Ahí va. De las centralidades existentes y de las nuevas centralidades, identificando los lugares donde se puedan poner este tipo de servicios, crear cercanía, equipamientos, los lugares de conocimiento, etc. Y su relación con la infraestructura gris y la infraestructura azul y verde. Me parece que es imprescindible tener ese mapa finalmente, ¿no? Nosotros yo vengo de la sala anterior, y lo que establecimos recién en la otra sala, por ejemplo, fue los conectores verdes, entonces eso nos permitió identificar algunas centralidades vinculadas a eso, Guillermo. ¿A vos se te ocurre algún conector, alguna centralidad como potencia para poder representarla? Yo creo que habría que hacer un estudio general, no casual, sino, bueno, tomar el plano de la ciudad y que nosotros trabajemos en la propuesta de nuevas centralidades y reforzar las centralidades existentes o no. También está bueno,
También está bueno el comentario de Amalia, que la comuna 12 es la que está con el espacio verde del corredor Donado Holmer. Si las demás comunas podrían cambiar capaz su localización y generar como un lugar de atrio, de un espacio verde y como ser un símbolo capaz de identidad dentro de cada uno de sus territorios, ¿no? Es En que vez de crearle... yo lo decía por eso, claro, porque la verdad me pareció muy bien lo de la Comuna 12. La Comuna 5 también tiene un gran espacio verde hermoso. Ah, bueno. La 7 está frente a Parque Chacabuco, por ejemplo. Y la 8 está muy cerca para... Perdón, y la 8 también tiene espacio muy verde, un espacio muy lindo verde también. Perdón, si entendí bien, están proponiendo localizar en espacios verdes. O sea, restar espacios verdes para estas actividades. No, generar centralidades. Estamos identificando centralidades. Si ven, teníamos eso como una de las preguntas y tiene un iconito especial que creamos en el... Está bien, yo creo que hay dos, claro. Me parece que hay dos propuestas, podría haber acá. Una es que las comunas, por ejemplo, se ocupen como un servicio, digamos, de prestar o facilitar el trabajo a distancia en la comuna. O sea, que el teletrabajador no tenga que estar en su casa, encerrado en su casa, trabajando, y pueda ir, que se hace en otras ciudades. Puede ir, por ejemplo, a algún lugar facilitado por la comuna o qué sé yo, en donde se encuentra, tiene toda la infraestructura y también puede socializar con otros trabajadores que trabajan para otros lados. Es como un pequeño centro de teletrabajo. Entonces, en vez de trabajar en el hogar, si se aburren, van ahí. En vez de ir al centro, por ejemplo, o viajar a su lugar, a la sede donde trabajan. La otra cosa es un distrito económico que fomenta la innovación, etcétera, como es el distrito tecnológico, o todos los distritos económicos que tiene la ciudad, que eso sí tienen sus riesgos de gentrificación y sobre especialización, y eso deja marcas. Entonces eso sí que habría que evaluarlo bien. Y de todas maneras uno igual podría aprovechar tendencias sin designar, hay tendencias naturales a la sinergia tecnológica también. Entonces no necesariamente hay que crear un distrito con beneficios impositivos y todo lo que trae en la economía, que empieza a mover, tiene una dinámica más veloz que la normal de evolución urbana. Entonces, bueno, aprovechar las dinámicas que hay, si no son negativas, apoyarlas, facilitarlas, pero no generar, me parece a mí, distritos sin pensarlo muy bien. Perfecto, lo que deberíamos entonces hacer ahora, Cira, es como tratar de identificar dónde son esos sectores de la ciudad que vos haces mención. Podría ser... En realidad uno está orientado a los trabajadores, o sea, facilitarles el teletrabajo, y el otro a las empresas que se radiquen, es otra cosa. Perfecto. ¿Dónde crees que ahora hay como una potencialidad suficiente para esa radicación de empresas o para la generación de estas sedes? No, ya lo hablamos, me parece que podría haber alguna tendencia acá en la Comuna 3, en Libertador, he visto por la descentralización de oficinas, pero puede no ser eso, puede no dar resultado a esa sinergia. Además están en el tiro federales, van a crear específicamente eso. Así que ya ahí hay medio... Lo que decía Cira... Terminado. No, Pablo, lo que decía Cira es que se pudiera establecer en todas las centralidades barriales estos lugares de teletrabajo. Claro, lo que necesitaríamos ahora entonces es identificar y poder observar en el modelo territorial esas centralidades barriales conectadas entre sí. Tal vez podemos pensar entre nosotras cuáles son esos conectores que van empezando a vincular estas centralidades más vinculadas al conocimiento. También se habló de que esto sea con uso mixto, entonces, ¿qué más necesitaría esa centralidad para estar vinculado a un sistema de una ciudad más equilibrada? ¿Se entiende? Podríamos pensar ahora en un conector ribereño, en un conector que vincule con el espacio verde de Agronomía y Chacarita, no sé cómo lo ven a eso. Una posibilidad de vínculo.
Como concretamente sería como qué conectores podemos vincular esas centralidades que entiendo que ustedes identifican como esas centralidades comunales. ¿Hay alguna otra centralidad más? Las centralidades comunales se pueden, como dije, unir con otros servicios comunales o urbanos descentralizados, desconcentrados, que ya se están prestando y que a lo mejor puedan crear pequeñas centralidades o ubicarlas donde están las centralidades. Lo que yo propongo, me parece que es una tendencia, es generar pequeños espacios de teletrabajo para la cercanía, digamos, para los habitantes del barrio que deseen ir a teletrabajar fuera de su casa sin necesidad de viajar, de tomar transporte público e irse al centro o a su lugar de trabajo. Van a un lugar barrial que tiene más servicios que la casa y puede prestarle mayor infraestructura también. Y son pequeños espacios también de socialización. Y de ahí eso puede crecer, digamos. Les comento un poco lo que surgía en la otra sala, por ejemplo. Decía Graciela Brandal, y no perder en este modelo territorial el trabajo que vinieron realizando sobre la Avenida General Paz como un conector verde que pueda vincular, ¿no? Por ahí esta centralidad que está marcando Cira con alguna centralidad de un barrio del sur. No sé si quieren que eso lo mapeemos, lo dejemos registrado también en esta sala, si les parece bien. Sí. Sí, ¿no? Sí. Eso sería con el iconito de conectores verdes que tenemos, y bajó la pregunta, ¿no? No sé, Cele, si está bien, que sería dentro de calidad de vida o calidad ambiental, estábamos, calidad de vida, ¿no? Sí. Habíamos pasado a conocimiento, pero en calidad de vida aparecía la de... No, yo me vine para la sala porque veía que no tenían territorializadas ciertas cosas. Entonces, si quieren, hagamos ese repaso del que ya hicieron para llevarlo al modelo territorial y seguimos avanzando. Ahí está, perfecto. Y también hay la vinculación con el área metropolitana, ¿no? También por corredores o por... Me parece que la vinculación transversal. Ahí de pensé votos. Y con la General Paz, perdón. Sí. Te decía que también con la General Paz la utilización de herramientas digitales, también se pensó en una organización de la movilidad sostenible, monorriel, digamos, había un montón de propuestas en lo que era General Paz que se pueden territorializar. Acá lo que deberíamos hablar es como de este sistema general. Entonces entendemos a la General Paz como un conector, y esto que marca Silvina como posibles proyectos, podemos identificar como qué centralidad de la ciudad se tendría que vincular a través de esos proyectos con una centralidad metropolitana. Entonces yo nombré el de Chacarita y Agronomía como una posible centralidad, y ahí habría que generar un conector. ¿A ustedes se les ocurre otra centralidad, por ahí más de la área del sur? Cuando trabajamos en General Paz hubo una propuesta de centralidades de la ciudad conectadas con centralidades del área metropolitana. Se podría retomar ese informe. Sí, y también la General Paz misma como un lugar donde el cruce que se genera con distintas avenidas importantes sea el nodo de estos distritos de conocimiento. Me parece que ya está pasando un poco en Panamericana, podríamos hacer que suceda en distintos puntos de la General Paz como concentradores de actividad, que ya el microcentro no los está retomando, ¿no? Sí, puede ser, pero también hay que tener en cuenta no solamente la parte de la General Paz, sino que estamos hablando de toda la ciudad, ¿no es cierto? Exacto. Y también el tema del microcentro y ver de qué manera se puede reorganizar, no sé la palabra, pero creo que me entienden lo que quiero decir. Así que bueno, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, sí, es la General Paz, pero toda la ciudad, ¿no es cierto? Ahí, sobre la centralidad del área central, Amalia, nosotros veníamos impulsando acciones de generar usos mixtos y residencialidad en el área central.
si estás de acuerdo, lo mapeamos así como lo estamos haciendo Sí, ahora. sí, está bien. Quedan 15 minutos para terminar la sala, aviso por si hay que pasar al siguiente eje. No, me parece que lo que nos restaría es esto que les decía, como empezar a vincular lo que detectamos entre sí como en una red. Nosotros teníamos esta sugerencia de los conectores verdes como posibles vinculadores. Si tienen detectado alguno en particular, lo podríamos llevar a la sala general para mencionarlo. Bueno, el corredor verde clásico que siempre estudió fue el corredor verde del oeste. Está bueno que en estos talleres, por más que nos parezca redundante, lo digamos, porque hay que sostenerlo y decirlo, ¿no? Las tierras ferroviarias del Sarmiento. Ahí va. Está proyectado y estudiado. Sí, habría... Perdón. No, que habría que pensar diferentes lugares de la ciudad y dejar establecido algo en cercanía, porque, por ejemplo, la zona de Caballito a dónde iría, la zona norte a dónde. Bueno, pensar la ciudad de esa manera para que la gente no pierda también mucho tiempo en viajes, que ya eso no se quiere y ya no es factible, y menos ahora que estuvimos encerrados 1 año y medio, donde empezamos a ver cómo nos puede rendir un día sin viajar. Entonces tenemos que pensar, me parece a mí en este proyecto, tener en cuenta lugares de cercanía. Si son algunos parques importantes que tenga cada sector sería bueno también, los más grandes, que se puedan también tener en cuenta la parte para lo que es un parque, pero también agregar, si vamos por comuna, la parte de teletrabajo, que en realidad lo que necesita un teletrabajo es un lugar para poner su computadora, una corriente eléctrica por si se queda sin batería y buena conectividad. Creo que son los 3 ejes que tiene que tener. Exactamente. No mucho más. Exactamente. La idea es si tenemos que tener centralidades o descentralidades con esos temas. Quizás una red es más eficiente que pequeñas centralidades. Llevar infraestructura en red más que pensar en nuevas centralidades. El otro tema que hablaba Cira es de que las especializaciones en las áreas o que se transforman en centralidades gentrificadoras existen, y por ahí podríamos tener una propuesta para cómo mejorar esa, cómo reorganizar los usos en esas centralidades que se han especializado tanto que expulsaron a los habitantes residenciales. Y también algo que nos faltó marcar en el mapa, que se habló al principio, así como hablamos de los corredores verdes, del corredor del oeste, mapear también los lugares de infraestructura azul, ¿no? Y Juan B. Justo, como ese Gran Arroyo Maldonado, García del Río, para mejorar la calidad ambiental también de la infraestructura azul, ¿no? Lo podemos marcar eso. Sí, también hay que hacer un relevamiento también de lo potencial, ¿no? Lugares potenciales para enverdecimiento y sobre todo calles arboladas o avenidas, determinadas calles que unen espacios verdes y podemos ir haciendo corredores un poquito más destacados, un poco más verdes, si se puede, que unan espacios verdes. Entonces vamos uniendo pequeñas redes por donde se pueda. Una consulta, perdonen mi ignorancia de lo que voy a plantear, pero ¿se está teniendo en cuenta el tema de los ruidos y las antenas como para la ciudad del futuro? Para que no sigan contaminando. ¿Hay algo de eso en estos planteos que estamos llevando adelante? Lo podemos sumar, María Teresa, me parece pertinente tu comentario. Hablábamos en algún principio o en alguna acción de la contaminación sonora, visual. Me parece que está bueno dejarlo asentado también.
de forma integral en toda la ciudad, ¿no? Sí, claro, me parece perfecto. Sí, sí, por supuesto, porque no lo escuché y creo que es importante terminar con toda esta contaminación que no vemos, pero que existe. Hay leyes y demás, hay que empezar a ponerlas en práctica, ¿no? Me parece que es importante, si queremos hablar de un futuro de una ciudad libre de contaminación, bueno, creo que son dos ejes importantísimos, el tema de las antenas y el tema de lo sonoro. Las antenas en Europa, en los países avanzados, están utilizando las antenas vínculo, no las antenas torre, que son como cajitas que se colocan en las fachadas de los edificios. Hay algunos pocos ejemplos en Buenos Aires, pero esa es la tendencia, eliminar las antenas torre. La tecnología lleva a eso. Perfecto, entonces por ahí plantearlo como para que en tanto tiempo, un plazo tal, eso se reemplace por ese tipo de tecnología nueva, ¿no? que está habiendo. Sí. Que tiene que ver un poco con lo que decías ir al principio de usar la tecnología adecuada para mejorar la calidad ambiental en todas sus formas, ¿no? Buenísimo, parece bárbaro. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, sí, sí. Creo que nos queda poco tiempo y nos estaba faltando leer 2 principios que tal vez podemos seguir mapeando. No sé si... Ahí están yendo. $10 minutos se le quedan. Ahí está. Equidad sociourbana, preguntas. ¿Cuáles son los barrios prioritarios para la integración sociourbana? ¿Qué espacios públicos de la ciudad se deberían intervenir con una perspectiva de género con integración etaria? Y por último, ¿en qué sectores de la ciudad se debería generar vivienda asequible? Yo creo que, no sé si entiendo mal, pero los barrios prioritarios para una integración sociourbana son la Villa 31, la 1114, los barrios que están en peor situación. Me parece que son los que tendrían que tener una mejor... si por ejemplo, incluso no me acuerdo en Chagadita que se llama el barrio Fraga o algo así, Sí. están haciendo cosas, pero bueno, tendría que ser un lugar más adecuado para la vivienda, ¿no? El tema de integración sociourbana, creo que no debemos seguir fomentando guetos, o sea, los sectores vulnerables en un lado, los sectores medios en otro, los sectores ricos en otro, sino promover el mix social. Por ejemplo, yo trabajé en la U3, que me parece un proyecto muy interesante, y lo que se hizo fue poner viviendas sociales dentro del conjunto urbano, entonces hay una verdadera mixtura social. Y en muchos, Rosario, por ejemplo, hay una ley que dice que cuando un desarrollador obtiene algún beneficio extra, por ejemplo, en este caso de los convenios urbanísticos en Buenos Aires, obligatoriamente tiene que destinar un porcentaje de entre un 20 y un 25% de viviendas sociales dentro del mismo edificio. Entonces, eso también estaba en el modelo territorial de Salvador Rueda. En los barrios, en general, tener un porcentaje de vivienda asequible, de vivienda social, en conjunto con los otros sectores sociales. Fantástico, Guillermo. Ahí Silvina aporta un comentario que eso se retoma del plan estratégico, ¿no? Y me parece que lo que decías vos de la experiencia de Donado, del corredor de la Exau 3, lo podemos tal vez materializar un poco en Microcentro, ¿no? Que es el proyecto que se está trabajando. Por supuesto, sí, sí. Sí, sí. Retomarlo ahí. En el plan de sector de General Paz también se habló de la necesidad de urbanizar la Villa 15. Perfecto. No sé dónde es la Villa 15, pero bueno.
Ciudad oculta. Ciudad oculta, sí. Comuna 8, Amalia. Ah, bueno. Me parece interesante esto de la mixtura social que plantea Guillermo para todos los proyectos. Eso por un lado, y por el otro, urbanizar todo tipo de villas. Ya no tenemos que tener ese concepto. La ciudad del futuro es ya resolviendo este tema. Seguro, integrada totalmente. Sí, en realidad tenés que tener las dos opciones, porque vos podés plantear que querés integrarlos y tal vez esta gente no quiere estar integrada, quiere quedarse donde está y tiene derecho a elegir. Lo que sí que tiene que haber una prioridad de urbanizar. Eso ya es así. Totalmente. Perfecto. Inclusive las villas y demás las villas y demás tienen mucho que ver con sus culturas. Están bajo Flores tenés mucho las personas de Bolivia. Cada uno tiene ya instaladas también sus raíces en el lugar. Entonces va a ser muy difícil sacarlos del lugar y trasladarlos. Que existan posibilidades, pero eso también como prioritario urbanizar en los espacios. Me parece, no sé, es lo que considero, conociendo un poco este tipo de personas, que es lo que manejo permanentemente. No, seguro, yo no dije en ningún momento, no se me ocurrió sacarlo, sino... No, Amalia, no fue lo que vos dijiste, sino que estábamos planteando de hacer construcciones en las viviendas para este tipo de gente, que me parece perfecto y muy visionario, pero también la otra opción de urbanizar lo que ya está. A ver, no se trata de ese tipo de gente, porque hay muchos tipos de gente. Lo que se trata es de... No, estoy de acuerdo con vos, totalmente, Guillermo, no es otro tipo de gente, pero es personas que ya están arraigadas con ciertas culturas, totalmente de acuerdo con lo que decís, somos todos iguales, no quise decir esa expresión en cuanto a denigrar para nada, porque vivo con ellos permanentemente, soy una más, con carencias, con necesidades, con ayudarlos a salir de esa situación y demás, pero no me refiero a eso, me refiero que respetemos también sus elecciones, de que si quieren vivir con comunidad o demás porque eligieron ese lugar, bueno, adaptárselo también como corresponde. Pero no hay que obligarlos a nada, por supuesto. Por supuesto, de acuerdo totalmente, 100%. Quería comentar que como ahora se está trabajando también en el COPE, el plan para la cuenca Matanza-Riachuelo, se habla mucho en realidad de que esas urbanizaciones no deben ser en los mismos terrenos que en muchos casos, como pasa con la cuenca, son terrenos inundables, sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático y que en breve se están haciendo construcciones en lugares que en muy pocos años se van a inundar. Mucho más de lo que se inundan hoy. Entonces, también eso es algo que se habla mucho en las reuniones del Consejo, que tiene que ver con esto, no urbanizar sobre terrenos, que pasa también con Rodrigo Bueno, digamos, pasa en otros lugares, terrenos que en muy poquitos años va a estar bajo agua, digamos, según las proyecciones del cambio climático. Es un punto fundamental, Silvina. Vos sabés que lo hemos hablado la vez pasada, ese punto. Desde ya que hay que darle lo mejor a la gente, ¿no? Si haces un estudio de suelo y no está adaptado, desde ya que todos se van a querer ir. Eso es fundamental, tener este tema. Perfecto. Entender la geografía, esto que dice Silvina, es fundamental, ¿no? De dónde son los lugares apropiados para las urbanizaciones y dónde no. Creo que nos queda el último principio, que tiene que ver con la gobernanza. Se le quedan 4 minutos y también hay que elegir un relator para la puesta en común. Perfecto. Leemos las preguntas, vemos si tenemos algo para llevar al mapa con respecto a esto y elegimos el relator. Así tenemos un representante. Las preguntas de gobernanza son: con el objetivo de desarrollar el sector sur de la ciudad,
¿Dónde se podría realizar programas para la costa del Riachuelo que tengan impacto metropolitano? ¿En qué sectores de la General Paz se identifican como potencialidades a desarrollar y qué centralidades metropolitanas podrían vincular con la ciudad? Bueno, un poco lo de General Paz lo estuvimos trabajando y las centralidades también, me parece que capaz retomar en estos últimos minutos lo de el Riachuelo. Claro. Ahí me parece también poder sumar el comentario de María Teresa y la acotación de Silvina, entender el camino de Sirga, ¿no? Y el espacio público que se genera sobre el riachuelo. Y fomentar los cruces, ¿no? Que me parece que es algo, una demanda del Plan Urbano Ambiental en ese sector. Integrar el área metropolitana, digamos los municipios de Lanús y Avellaneda a los barrios del sur de la ciudad. Sí, y la conexión también de General Paz, Riachuelo, se habló mucho en el plan de General Paz de la conexión vía, ahí no me sale la palabra, el río, sí, hídrico, sí, no me sale. ¿Cómo es, Mauro? Fluvial. Fluvial, eso era, no me salía. Ahí lo están marcando. Bueno, ¿quién quiere contar un poco a grandes rasgos lo que pasó y lo que estuvimos mapeando? ¿Quién se ofrece? Las caras. Guillermo, Cira, María Teresa, Amalia dice que no. María Teresa tampoco. Yo tengo una reunión en un cuarto de hora, no puedo. Yo creo que a lo mejor Cira, que es la que más aportó al principio, no sé, se me ocurre, no sé si ella quiere, o Guillermo, Mauro, yo la verdad que no, porque no me acuerdo todas las que hicimos. Sí, lo bueno de... Hola, ¿cómo están? Acá volví. Vengo de la otra sala y estaban en lo mismo, en la misma situación, como buscando un representante. No tiene que ser una relatoría que dé cuenta de todo lo que se habló, porque estuvimos mucho tiempo. Simplemente como llevar una conclusión, incluso de la dinámica de trabajo. Y como les dijimos, está bueno que sea el inicio así y que vayamos mejorando reunión a reunión. Pero este modelo quedó bastante completito. Si les parece, con mostrarlo va a alcanzar. Sí, creo que Cira nos dio un montón de comentarios sobre cada principio. No sé si tiene ganas de contar. No sé si está, yo no la estoy viendo. Sí, sí. Pero la intimidamos. Sí, no, la están forzando a hacer la relatoría. Si les parece, pasamos a sala general, así hacemos el cierre y no sé quién estará a cargo de la relatoría. Cira, vos podrías, Sandra. Yo no, ni me cuentes. No, me parece que Cira, que es la que hizo grandes aportes ahí, no sé si es lo más pertinente, lo más que... Sí, yo creo que sí, porque Cira que entiende. Yo en realidad paso, porque incluso en la última parte no estuve presente, tuve que atender otro asunto, así que estuve solamente en la primera parte. Celeste, ¿vos no podrías hacerlo? ¿Cómo? Y eso les sugería, de última lo hacemos desde Celeste. brevemente, si ustedes están de acuerdo. Porque hay muchas cosas que yo no me acuerdo, sinceramente hablamos mucho, sí me acuerdo de todo lo que hablamos, pero yo pienso que a lo mejor Celeste lo puede presentar más ordenado. Retomo algunos comentarios, lo hago muy general.
Una consulta que por ahí habría que agregar, que se nos pasó, o al menos a mí, que todo lo que se genere en cambios sería para mejorar la calidad de vida, ¿no? Cuando estábamos hablando de urbanización, de modificar los lugares y demás, que tienda siempre a cambiar a mejorar la calidad de vida. Obvio. Sí. Si les parece, ya podemos pasar a sala general, ¿no? ¿Cómo, Dale. ¿quedó algo pendiente? Dale, hola.